En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos solamente a empezar dando una introducción para continuar la próxima clase. Los otros días de la Semana Santa, quiere decir del lunes hasta el miércoles. Entonces habrá un comentario especial obviamente para el Jueves Santo. Entonces podemos poner lunes, martes y miércoles. De la Semana Santa. Durante las reformas de 1955, los 3 primeros días de la Semana Santa después de los Ramos parecen a primera vista haber sufrido menos modificaciones que los otros días. Entonces, parece, vamos a ver que no es así, que los 3 días siguientes, antes entre el domingo de Ramos y el Triduo, quiere decir lunes, martes y miércoles, parecen haber sufrido menos modificaciones. Bueno, vamos a ver. Sin embargo, si se examina en detalle las modificaciones menores que fueron hechas estos días, se percibe que esto fue la ocasión para la Comisión para la Reforma Litúrgica de testar muchas innovaciones que frecuentemente fueron extendidas enseguida al resto del año litúrgico, en las reformas que se siguieron. Entonces, esa reforma de la Semana Santa, eso es importante decir, fue como es el corazón del año litúrgico, ¿verdad? La Semana Santa. Tanto que el nombre tradicional es Semana Mayor, la semana más grande, ¿verdad? Porque es el corazón del año litúrgico. Entonces, llevar modificaciones en esta semana fue como el primer paso para extender otras modificaciones a todo el año y a toda la liturgia romana. Ahí está. Como lo habíamos visto para los ramos, esas reformas inducen, de hecho, complicaciones extrañas para los oficiantes, puesto que se pone a derogar durante la Semana Santa lo que se hace ordinariamente por el resto del año. Entonces, una cosa que tiene que repetir, un gran problema desde el punto de vista incluso práctico, que causó esta Semana Santa es que se imponen innovaciones, pero que cambios que pueden ser muchas veces menores, pero que como que cambia las prácticas del resto del año litúrgico. Como es una cosa aparte para esas ceremonias. Y lo que dificulta a los que tienen que preparar la ceremonia, porque tenemos que aprender ceremonias o cosas que son diferentes en detalles incluso a lo que se hace en el resto del año. Entonces imaginen que tenemos que preparar los acordes y todo, decir, bueno, pero aquí en ese momento, en el resto del año hacemos así, pero aquí en ese momento, tal detalle cambia, eso. Es una dificultad enorme que se impone. Modificaciones aparentemente menores que, sin embargo, testan innovaciones para las reformas ulteriores. Entonces, como lo habíamos notado para los ramos y para toda la Semana Santa, las casullas dobladas que llevan el diácono, que usan el diácono y el subdiácono, y que marcan en el rito romano la penitencia, son suprimidas y reemplazadas por la dalmática y la túnica, que en la liturgia romana son signos de alegría. Entonces, aunque las casullas dobladas permanecieran en el 1955 en uso durante el Adviento y la Cuaresma. Entonces, primeramente, estamos en 1955, en la Semana Santa reformada ya no se utiliza casullas dobladas, sino dalmática y túnica para esas ceremonias de toda la semana, al paso que durante todo el Adviento y la Cuaresma del año, ellas sí se utilizan.
¿verdad? Bueno, esto va a cambiar en los libros litúrgicos de 1962. Caso de 1960 es el año de la Reforma, que van a decir: las casullas dobladas no serán más utilizadas. Hay una rúbrica que dice eso: no son más utilizadas. Entonces es un hecho de esas reformas de emplear en las rúbricas términos de como que exprimen bien como un cambio. No se hace más eso. No es simplemente vamos a hacer así, no se hace más eso. No se usa más casullas dobladas. No se tal cosa. Entonces, bueno, esa es solo más la introducción. Vamos a continuar la próxima clase sobre esa introducción y hablar de unos cambios entonces que van a tocar esos días de lunes, martes y miércoles de la Semana Santa para poder, y vamos a hablar también del oficio de tinieblas, lo que cambió, para que lleguemos a ver el Jueves Santo. Entonces, hoy continuamos esa clase sobre la reforma de la Semana Santa. Habíamos empezado a hablar de lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, ¿no? Entonces va a ser más breve que la explicación sobre el Domingo de Ramos, porque el Domingo de Ramos como es muy extenso, ¿no? Es una gran ceremonia, hubo muchos cambios, entonces había mucho que comentar. Entonces, primeramente, es una costumbre que viene de la Edad Media, o era así que se hacía en la Edad Media, de decir las oraciones siempre en números que no sean pares. Entonces, la oración podía ser la colecta de la misa, podría ser el número de 1, 3, 5 o 7 oraciones, ¿no? Siempre con ese número que no sean pares. Eso se conservó de cierto modo en el misal de San Pío V, cuando, sobre todo, en misas del tiempo, en general, bueno, depende también si es domingo de Pascua, por ejemplo, una fiesta, es otra cosa, pero en misas de domingos y ferias, y días dentro de octavas, etcétera, se añaden 2 oraciones a la misa del día, y esas oraciones dependen del tiempo del año, como en que se está. En la Semana Santa, sin embargo, como en todo el tiempo de la Pasión, no se añaden 2, sino solamente una oración. Y esa oración es la oración contra los perseguidores de la Iglesia, contra los perseguidores de la Iglesia, o entonces la oración por el Papa. Ahí está. Bueno, esas oraciones pueden ser reemplazadas o son si hay un santo que cae en ese día. Entonces, como la oración del santo toma el lugar de una de esas 2 oraciones. Entonces, la oración contra los perseguidores de la Iglesia o la oración por el Papa, ¿no? El celebrante tiene que escoger una u otra de esas oraciones. Entonces, eso en la Semana Santa de antes de 1955. Ya en la oración en la Semana Santa de 1955, estas oraciones son suprimidas. Ese cambio va a ser como vamos a decir, como un primer paso para cambios posteriores en que estas oraciones van a ser suprimidas durante todo el año litúrgico. Entonces, un comentario dice que se asiste aquí a la eliminación de todas las alusiones sobre la existencia de enemigos de la Iglesia. Es la mentalidad de los reformadores que quieren ocultar por eufemismos o por la simple eliminación de pasajes enteros, de la realidad de la persecución de la Iglesia por parte de las fuerzas terrestres que luchan contra el cuerpo místico de Cristo. Igualmente sobre la violencia que viene por las herejías. Entonces ahí está
Esa misma actitud, como inicia, vamos a encontrar en el Viernes Santo, con el cambio, por ejemplo, de la oración por los judíos. Entonces, esa mentalidad va a entrar, entonces, esa oración va a cambiar incluso el título, de contra los perseguidores de la iglesia, incluso esa misma oración posteriormente va a recibir otro título que es como por la unidad de la iglesia o algo así. Como de una manera un poco más eufémica de hablar, de que hablar de enemigos. Entonces, en el rito tradicional, el celebrante de la misa solemne lee a voz baja en el altar todas las partes de la misa que son cantadas por el diácono. Fue lo que decimos ya una semana pasada y la otra semana también. Todas las partes que son cantadas por el diácono, el subdiácono o por el elector. En la reforma de 1955, ese sistema, llamado comúnmente como el doblaje de las lecturas, es abrogado. Aunque ese doblaje de las lecturas haya sido posteriormente suprimido, esa reforma lo hizo inicialmente solamente a la Semana Santa, a paso que las lecturas leídas por el celebrante de estas partes cantadas por otros ministros continuaban todavía existiendo en otras partes del año. Entonces es algo que ya les había dicho antes. Ese sistema de doblaje va a ser primeramente suprimido nada más para la Semana Santa y cuando llegue el año de 1960 va a ser suprimido también para todo el año litúrgico. Sin querer entrar en consideraciones históricas sobre la justificación de ese doblaje, simplemente nos contentemos de indicar que una práctica similar fue conocida por nuestro Señor. En el culto de la sinagoga se conocía un sistema complejo de una lectura en hebreo, traducida así como proclamada en arameo. La única lengua que era entendida por el pueblo en la época de nuestro Señor. Entonces, ya se sabe que en la época de nuestro Señor el hebreo ya no era más hablado como cotidianamente por la gente, por los judíos. En la época del exilio de la Babilonia, los judíos como adaptaron, como recibieron la lengua de allá, que es la lengua aramea, y ya no hablaba más el hebreo. El hebreo simplemente se quedó para el culto litúrgico. Antes de las reformas de 1955, en el fin del ofertorio, el celebrante de una misa solemne o de una misa cantada no dice en alta voz las dos primeras palabras orate fratres hacia los fieles, simplemente la dice en voz que se dice que llamamos mediana. Entonces la oración orate fratres, que se escucha en voz alta en las misas rezadas, en misas cantadas o solemnes, el celebrante tiene que decirla a voz mediocre, simplemente hay un motivo práctico, es que frecuentemente todavía se canta algo en ese momento en que, no sé, hay una música, un canto que se está cantando mientras el celebrante está haciendo esta oración. En la reforma de 1955, las rúbricas dicen que la oración orate fratres tiene que ser dicha en voz elevada, clara et elevata voce en latín, con voz clara y elevada. Como en el punto precedente, esa distorsión es así introducida con la práctica usual del resto del año. Se nota incluso que el Código de Rúbricas de 1960 no modificó ese punto, y quiere decir, incluso en la liturgia de 1960, el Código Nuevo de Rúbricas de 1960 no cambió esa práctica, lo que solamente nada más las rúbricas de la Semana Santa prescriben, de decir que tiene que decir a alta voz la oración orate fratres incluso en las misas cantadas solemnes.
Entonces, simplemente para concluir, como les he dicho, no solamente estas oraciones podrían ser dichas, sino también la conmemoración de santos que caen en el lunes, martes y miércoles. El Domingo de Ramos es una excepción en que el misal ya de San Pío V dice que no se añade ninguna oración a la misa de Domingo de Ramos. En paso que la conmemoración de santos sí se hace en el lunes, martes y miércoles, caso haya un santo que caiga en ese día. Bueno, entonces aquí es sobre las oraciones, sobre la pasión. Entonces, como el Domingo de Ramos, el martes y miércoles de la Semana Santa se canta o se lee la pasión del Señor. El Domingo de Ramos se lee la pasión según San Mateo, el martes según San Marcos, el miércoles según San Lucas y el Viernes Santo en la ceremonia se lee la pasión según San Juan. Entonces, sobre la pasión del martes y miércoles. Recordando que el lunes no se lee la pasión, hay un evangelio como en una misa común, una misa de la feria de la Cuaresma, pero no hay pasión. Entonces en el martes santo la pasión leída es la pasión según San Marcos y la pasión según San Lucas. En el miércoles santo es lo que acabo de decirles. Entonces, cuando hablé del Domingo de Ramos, les describí la manera que el rito romano tradicional tiene para cantar la pasión por 3 diáconos, que la pasión que es seguida del canto del Evangelio por el diácono de la misa, fue lo que les expliqué. Entonces, eso que vale para la pasión del Domingo de Ramos, también vale para la pasión del martes y miércoles santo. En que la misa solemne, o en las misas cantadas, hay 3 diáconos que cantan la pasión. Y les dije también que es una particularidad del rito romano. Esa manera de tener 3 diáconos que cantan la pasión, ustedes no van a ver en ningún otro rito que sea oriental o occidental. Es típicamente romano. Entonces, igualmente como en el Domingo de Ramos, hay un cambio. Quiere decir, no hay más esta última parte del Evangelio, que es cantada por el diácono de la misa en las misas solemnes, nada más los 3 diáconos que reciben la bendición antes de cantar y que reciben la bendición antes de cantar y cantan la pasión, nada más. El diácono de la misa, si es una misa solemne, ya no tiene nada que hacer. Igualmente, la institución de la Eucaristía, de la pasión según San Marcos, según San Lucas, del martes y miércoles, igualmente es suprimida. Entonces hablamos de eso sobre el Domingo de Ramos, eso se repite en estos días. Como les expliqué, esa conveniencia de tener la narración de la última cena, de la Santa Cena, que se hace antes de hablar de la pasión, porque hay una conexión entre el sacrificio que el Señor celebra el Jueves Santo y el sacrificio que Él celebra, que Él va a consumir en el Viernes Santo. Esa conexión que vimos incluso en las ceremonias, vamos a hablar más adelante, esa conexión entre la ceremonia del jueves y del Viernes Santo, porque en el Viernes Santo nuestro Señor consume el sacrificio que ya había sido celebrado el día anterior. Entonces existe esa conveniencia, como la misa es el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Entonces por eso la pasión se lee después de haber leído la última cena. En la reforma de la Semana Santa, entonces la lectura sobre la Santa Cena es eliminada, nada más se queda la pasión, el momento del sufrimiento. La pasión empieza en la agonía del monte de los Olivos. Sin embargo, la última parte de la pasión no es suprimida en el martes y miércoles santo, porque en el Domingo de Ramos la lectura de la pasión no termina con nuestro Señor siendo sepultado,
termina después con el testimonio de María Magdalena, que estaba delante del sepulcro y que vio el Señor siendo sepultado, y se sigue como se dice, el Evangelio del Sábado Santo, ¿no? que los jefes de los sacerdotes se reúnen para poner guardias delante del sepulcro, ¿no? Porque temían que los discípulos quitaran el cuerpo del Señor para decir que él había resucitado. Eso dicen los jefes de los sacerdotes, ¿no? Entonces, ese comentario, esa parte del Evangelio solo se lee en el Evangelio según San Mateo. Entonces, en el Evangelio según San Marcos y San Lucas no tiene esta alusión, así que la pasión realmente termina cuando nuestro Señor es sepultado. Bueno, el examen de los archivos revelado por la comisión había decidido que nada tenía que ser modificado en lo que respecta a la lectura de la pasión, por causa de su antigua institución. Esa supresión sistemática que se encuentra para la pasión según San Juan en el Viernes Santo, no deja de sorprender. De hecho, nadie sabe quién en la comisión ha tomado esa decisión, no es de suprimir esa parte del Evangelio, porque inicialmente en los archivos de la comisión se dice que ellos también llegaron a la decisión de no cambiar nada en la pasión. Sin embargo, ese cambio pasó. Entonces, no se sabe exactamente a qué momento llegaron a tomar esa decisión de suprimir parte de la lectura de la pasión. Bueno, porque los archivos no revelan. Es esa la cuestión. Por eso es un momento de preguntar, ¿no?, sobre qué era realmente la intención de los reformadores cuando quisieron hacer eso, ¿no? O como acaba de decir, no sabemos por qué fue hecho, a qué momento fue hecho. Obviamente, es una cuestión, perdón por la pausa, pero es una cuestión que podemos como interrogarnos, ¿no? ¿Por qué realmente esa voluntad de querer suprimir la pasión, de querer suprimir de la pasión la lectura de la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, aquí está para el lunes, martes y miércoles. Entonces, básicamente los cambios van a ser en las oraciones, como les expliqué, que son en la reforma nada más habrá una oración en estos días. Nunca se habrá conmemoración de santo ni se añade las oraciones contra los perseguidores de la iglesia o por el Papa. Entonces, eso que se hace en la antigua Semana Santa, y el cambio en la pasión del Señor, ¿no?, que va a ser tanto en la ceremonia, y que no habrá más la última parte que tiene lugar del Evangelio, como la supresión de parte del texto de la pasión, sobre todo la parte de la institución de la Eucaristía, ¿no? La pasión, como el Domingo de Ramos nada más va a empezar con la agonía del Señor en el Monte de los Olivos. Bueno, aquí está por el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Ahora el oficio de tinieblas. Este año tuvimos el oficio de tinieblas nada más el primer día, ¿no? Como la noche del miércoles santo.
Entonces, primeramente, una pequeña explicación, un pequeño resumen sobre las ceremonias en el breviario de San Pío V, en el reformado por San Pío X, del oficio de tinieblas, cómo era el oficio antes de esa reforma de 1955. Entonces, les recuerdo que habíamos visto en clases anteriores, habíamos hablado un poco de la reforma del breviario hecha por el Papa San Pío X, que entra en vigor en 1911. Esa reforma había cambiado, instituido un nuevo salterio, una nueva orden, la manera de recitar los salmos, ¿verdad? El salterio antiguo era más extenso y los salmos se repetían frecuentemente. Y San Pío X va a hacer de una manera en que sea más fácil recitarlo y también que se pueda decir con más frecuencia los 150 salmos durante el curso de una semana. Entonces eso es lo que fue reformado por el Papa San Pío X. Puntos de esa reforma del Papa San Pío X va a atingir también el oficio de tinieblas. Pero lo que va a cambiar es que el oficio de tinieblas es el oficio de maitines. Voy a escribir aquí para que se quede claro. Entonces el oficio de tinieblas son maitines y laudes de los 3 días del Triduo Pascual. En las rúbricas antiguas, cuando se recita un oficio en coro, no era permitido separar maitines de laudes. Los dos oficios tenían que ser recitados juntos cuando se decía, se cantaba en coro en la iglesia. Nada más en la recitación privada se puede separar, en las rúbricas antiguas. Entonces el oficio de maitines y laudes se conoce tradicionalmente como tinieblas. Vamos a ver por qué. Desde los tiempos apostólicos se ve los primeros cristianos pasar las noches en oración, en particular las noches del sábado al domingo y las de fiestas, antes de un día de fiesta. Es la origen de las vigilias, ¿verdad? Entonces en ciertas fiestas pueden ver que hay en el día anterior, en grandes fiestas, como el caso por ejemplo de Navidad o incluso de Pascua, que en el día anterior hay una ceremonia o hay una misa que es la misa de la vigilia. Entonces esa costumbre de pasar antes de las fiestas como en momento de oración, en vigilia, es muy antiguo. En el rito romano, desde tiempos antiguos, esta larga oración de vigilia nocturna se organizó en 2 partes principales que podían ser reunidas o separadas. El oficio de la noche propiamente dicho, los nocturnos, y el oficio de la mañana, que se sigue inmediatamente en el momento que el sol nace, cuando la noche da lugar a la luz del sol. Entonces, la cuestión es el oficio de maitines que se canta antes de la luz del sol. Esa es la idea original, por lo menos, y que este canto se termina o se concluye el momento que nace el sol, viene el sol, la luz, entonces se canta el oficio de laudes. De ahí esa idea, en esos dos oficios separados. El término maitines no designa inicialmente, solo designa inicialmente el oficio de la mañana. Pero la costumbre de cantarlo seguido de los nocturnos terminó por designar la vigilia de la noche por el nombre maitines. Entonces, para dejar más claro, creo que dije de una manera un poco confusa, se decía maitines, era en realidad el oficio de la mañana. Maitines se puede matutinum en latín, se puede asociar con mañana. Entonces el oficio de la mañana. Y el oficio de la noche era el oficio de la vigilia. Se puede ver la idea. Vigilia que se concluye con la mañana por el oficio. Pero la costumbre que se quedó con el tiempo de recitar el oficio de la vigilia un poco antes del nacer del sol por la mañana,
¿no? Se dio a ese oficio el nombre de maitines, como por asociación. Y el oficio de maitines pasó a ser llamado laudes. Laudes en el sentido de alabanza, ¿no? Como en latín, alabanzas, laudes, ¿no? Como las alabanzas que se cantan por la mañana. Ahí está. Entonces ese cambio de maitines, el oficio de maitines pasó a ser llamado laudes y la vigilia pasó a ser llamado maitines, ¿no? Como que se cambió el nombre. Ahí está. El oficio de tinieblas es entonces, como les he dicho, el oficio de maitines y laudes de Triduo Pascual. Contiene numerosos arcaísmos, quiere decir cosas que vienen del oficio divino antiguo. En razón de la santidad de esos 3 últimos días del año de esos 3 días, perdón, no últimos, sino 3 días del año litúrgico, o 3 últimos días de la cuaresma antes de llegar a Pascua, como quieran decir, como se dice, se evitaron añadir cosas que se habían añadido con el tiempo. Entonces el oficio divino, cuando les hablé un poco de la estructura, con el tiempo se añadieron himnos, se añadieron gloria patria en fin del salmo, se añadieron invocaciones, se añadieron cosas, y como el oficio de este día es considerado como muy santo, entonces se impidieron de añadir cosas que se habían añadido los otros días. Entonces el oficio de tinieblas tiene una estructura que es bastante antigua. Es un oficio sin himnos, sin gloria patria en fin de los salmos. ¿Por qué eso? Porque nada más se conservó un poco la estructura del oficio primitivo, ¿no? Por ser ese oficio bastante santo, ¿no? Por la santidad de esos 3 días. Ahí está. Esa disposición antigua, ¿no? Que remonta realmente al oficio cantado en el siglo VI, fue respetada notablemente por los monjes de Occidente que siguieron San Benito, que siguen la regla de San Benito. Hasta las reformas de los años 1970, los benedictinos interrumpían el curso de su oficio propio para seguir la disposición del oficio romano por los 3 últimos días de la Semana Santa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Les hablé que los benedictinos tienen un salterio que es propio. Tienen la distribución, un oficio que es diferente del oficio romano, que tiene otra manera de distribuir los salmos, otro salterio. Sin embargo, en estos 3 días del Triduo Pascual, los benedictinos siguen el salterio romano, justamente por su antigüedad. No solamente tiene esos elementos antiguos, sino que incluso los benedictinos siguen el oficio romano, al menos la estructura del oficio romano, en esos 3 últimos días, por ser el de bastante antigüedad. Bueno. Una ceremonia muy particular marca el canto del oficio de tinieblas y contribuye a conferirlo una característica inhabitual. Un gran candelabro, como si ustedes pueden haber visto, no sé si da para ver bien aquí en esta foto, pero bueno, es como ustedes tienen un candelabro triangular compuesto por velas, y él tiene como 15 velas, que normalmente tiene que ser de cera amarilla, como lo hacemos en el Viernes Santo en los oficios de difuntos. Normalmente la vela tiene que ser de cera amarilla. Cera amarilla es nada menos que el color natural de la cera de la abeja. Entonces, cuando ustedes ven las velas blancas, es porque se añaden sustancias para dar un color más claro, No es el color natural de la cera de la abeja el blanco. El color natural de la cera de la abeja es un color un poco amarillo, ¿verdad? Entonces, la idea de dejar para el oficio de los difuntos, si
También en el oficio del trido pascual y en la ceremonia del Viernes Santo, las ceras de color amarillo, con el color original de la cera. Después que cada salmo se concluye, entonces un ceremoniero se levanta y apaga una de esas velas. A medida que el oficio es cantado, terminó un salmo, una de las velas se va apagando. Hasta que el fin del oficio se queda solamente la velita que está arriba. Entonces el castizal tiene esa forma de triángulo, las velas están así, y la que está arriba, la velita, es la que se queda prendida hasta el fin. Entonces, durante cada uno de los salmos se apaga una, hasta se deja solamente la última. Entonces, en el momento del cántico del Benedictus, que es el cántico evangélico del oficio de laudes, el ceremoniero empieza a cada 2 versículos a apagar una de las velas del altar. Entonces, normalmente son 6 velas que están prendidas en el altar y él va apagando una a una de esas velas. Entonces, se apagó las velas que están en el triángulo, nada más se deja la última, y igualmente las velas que están en el altar se va apagando durante el canto del Benedictus. Ahí está. Entonces, cuando se termina el canto de Benedictus y la antífona es repetida, todos se hincan, se dice el canto Christus factus est, el salmo Miserere, la oración final Respice, de manera que el fin del oficio de tinieblas, el celebrante, como se dice, la iglesia se quede en obscuridad, es la idea, se quede oscura. Cuando se termina de cantar, la velita que simboliza a Cristo es retirada, es oculta, aunque se quede como prendida todavía. Ahí está. Lo que pasa, igualmente en ese momento, cuando el celebrante termina de cantar la oración, se hace un ruido como ese en las bancas, hasta que la vela vuelva a su lugar y sea apagada en el fin. Entonces, la idea, ¿por qué ese ruido que se hace, que las antiguas rúbricas prescriben? Pues cuando Cristo murió en la cruz se hizo tinieblas y ¿qué más? Y justamente tuvo el trueno, entonces ese ruido es el trueno y las tinieblas de la iglesia. Entonces, obviamente eso se verifica en la iglesia porque el oficio es cantado por la noche. Entonces el oficio de maitines y laudes normalmente se cantan por la mañana del día en el coro, por la mañana o antes que de nacer el sol, por la mañana temprano. El oficio de tinieblas, sin embargo, se canta el día anterior por la noche, después que se haya cantado las completas, justamente para dar ese aspecto de tinieblas, de oscuridad, ¿verdad? Como obviamente que el oficio de laudes representa mucho Cristo, que es la luz del mundo, como en su resurrección sobre todo, que se muestra como esa luz. Pero es como si en esos días del trido, como no vemos, porque estamos como con los ojos ciegos, entonces no vemos esa luz. Entonces se termina el oficio de laudes y la luz todavía no viene, como estamos ciegos. Mismo motivo por lo cual, como cubrimos las imágenes en ese tiempo de la pasión, son nuestros ojos que están ciegos para ver. Como los discípulos, que no comprendieron nada hasta que Cristo de hecho resucitó de los muertos y apareció a ellos. Entonces ahí está. El repertorio, de las antífonas y de los responsorios de esos 3 días ya es como averiguado, atestado por antiguos manuscritos del oficio divino romano. Entonces, este cántico que cantamos en estos días ya es, en antiguos libros romanos ya lo encontramos, que es el mismo repertorio que se encuentra en el breviario de San Pío V, publicado en 1568.
Si según los lugares la costumbre existía en el curso del año de disociar el cántico de maitines de laudes, o de asociarlo, el oficio de tinieblas siempre tuvo el canto de maitines y laudes en un solo oficio. Ese oficio normalmente dura toda la noche como oficio de maitines, comenzando la noche y terminando en la mañana, ¿no? Como les hablé normalmente, el oficio de maitines cantado en coro, o menos en monasterios, a veces se observa todavía eso, ¿no? De empezar a cantar antes del sol. El uso general, sin embargo, porque era permitido, era de decir el oficio de maitines como el día anterior. Una costumbre se observa muy comúnmente entre diferentes ritos orientales, en que la vigilia nocturna es cantada y toda la parroquia como que se queda por la noche, ¿no? En la iglesia. Ahí está. Entonces, todavía entre algunos orientales se puede ver como en algunos días como un rito de vigilia, ¿no? En que la gente se queda despierta, vigilando durante toda la noche, ¿no? Hasta que se termine la misa por la mañana. Entonces, ese caso, por ejemplo, de la vigilia pascual. En ciertos ritos orientales todavía es así, como hay la vigilia de la noche y la misa de Pascua solo se canta cuando nace el sol el domingo de la resurrección. No sé, no es como en el rito romano en que cantamos ya el sábado, la misa de Pascua. No, hay algunos que esperan hasta la mañana del domingo para cantar la misa de la resurrección. Pues ahí está, sobre el oficio de tinieblas. Entonces el oficio de tinieblas comprende 3 nocturnos y las laudes como en los días de fiesta. Cada nocturno tiene 3 salmos con antífonas, un versículo, 3 lecturas seguidas cada una de un responsorio. En el primer nocturno, las lecturas de tinieblas son tomadas de las lamentaciones del profeta Jeremías, que es cantada en una melodía particular que es muy célebre. Entonces, en el primer nocturno, después de los 3 primeros salmos, se cantan las 3 lecturas que vienen de las lamentaciones del profeta Jeremías. Esa lectura es cantada en un tono especial, incluso se puede cantar de manera polifónica, ¿no? Esa lectura, ¿no? Es bastante particular al año. Bueno. Los grandes compositores de música sacra del occidente como rivalizaron en el hecho como de dejar numerosas obras sobre ese canto. Entonces, como les hablé sobre la polifonía, hay muchas obras polifónicas hechas sobre las lamentaciones. Entonces el primer salmo, muy bien. Entonces ahí está. Entonces el oficio de tinieblas, el primer nocturno, las lamentaciones. El segundo nocturno normalmente es un comentario, San Agustín en general, es un comentario sobre la pasión, sobre la cena, la pasión, en fin, sobre los misterios que celebramos en el Triduo. Y el último es una lectura de la Sagrada Escritura, de una de las epístolas. Normalmente el tercer nocturno es un comentario del Evangelio del día, pero el oficio de tinieblas está un poco separado de la misa del día. Por ejemplo, el oficio de tinieblas es un oficio en que se celebra, del Jueves Santo, se celebra con el color morado. La misa del Jueves Santo es blanco. Entonces hay una cierta disociación entre el oficio y la misa en esos 3 días del Triduo Pascual, de cierto modo. Entonces por eso
no se lee en el oficio comentario del Evangelio que se lee en la misa del día. Sin embargo, se lee solamente en el tercer nocturno lecturas que vienen directamente de la Sagrada Escritura, de las epístolas, normalmente. Ahí está, como la estructura del oficio de las ceremonias. Entonces, terminado el oficio, se canta laudes, les expliqué, se apagan las velas del altar mientras se canta el Benedictus, se canta la antífona Christus Factus, es pro nobis obedientus quad mortem. En el Viernes Santo se añade mortem autem crucis, y muerte de cruz, como Cristo se hizo obediente hasta la muerte, punto. En el Viernes Santo se añade y muerte de cruz, y en el Sábado Santo, propteria, exaltada. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está elevado acima de todo otro nombre. Esa es la invocación que se añade el Sábado Santo. Entonces ahí está el versículo que es seguido del Salmo Miserere, que se canta de rodillas, que es seguido de la oración, de ruido y de la vela que vuelve. Bueno, ahí está como la estructura del oficio. Entonces, durante el trido, la conclusión de la oración final es dicha en silencio por el celebrante. Normalmente, cuando el celebrante canta una oración, él lee la oración, él canta también, o lee, si es una misa rezada, la oración Per Dominum nostrum Jesucristo Filium Tuum, etc. La conclusión de la oración del oficio se dice en voz baja por el celebrante, en que el celebrante incluso dice en silencio el amén, no es la gente que contesta el amén. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en la reforma de 1955 del oficio? Bueno, primeramente el oficio la reforma de 1955 no tocó mucho en el texto del oficio de tinieblas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Primeramente, no se dice más, no se recita más en voz baja el Pater, Noster, Ave María y Credo antes del oficio. Entonces, en el oficio divino antes de la reforma de 1955, que va a aplicarse también en la reforma, vamos a ver después de hablar de la Semana Santa, de los cambios de 1955 también en el oficio, se va a suprimir la lectura, la recitación en voz baja de la oración Pater Noster, Ave María y Credo antes de empezar el oficio. Entonces antes, en general, antes que el celebrante empiece a cantar o a recitar Domine Labia Mea Peries, se recita Pater Ave Credo. Entonces esa supresión se ve ya en el oficio de tinieblas reformado de 1955. Nada más empieza directamente por la antífona sin que sea necesario recitar Pater Ave y Credo. El Sábado Santo, la oración final, Respice, que se lee en el antiguo oficio, en todo el trido pascual, es sustituida, es reemplazada por una nueva oración que empieza por conceder. La rúbrica del oficio de la Semana Santa de 1955 prohíbe la costumbre, sin embargo muy secular y universal, de anticipar el oficio en la noche del día anterior precedente. El oficio de tinieblas tiene entonces que ser cantado a partir de esa reforma por la mañana. Lo que justamente cambia es ese sentido del nombre del oficio tinieblas. Pero si cantamos el oficio por la mañana, pues como otros días, como lo hacemos en otros días del año, entonces ya pierde esa noción de oficio de tinieblas, que se quede en la oscuridad. Entonces, la reforma de 1955 entonces prohíbe y pide que el oficio sea cantado por la mañana y no más en el día anterior por la noche. Ahí está. Una excepción, es dada para el oficio del Jueves Santo cuando hay una, ¿cómo se dice? Cuando hay una imposibilidad de cantarlo por la mañana para que por la ceremonia de la misa de los Santos Óleos
en la mañana del jueves. Entonces, si en tal iglesia no se puede cantar el oficio de tinieblas el jueves por la misa del Santos Óleos, que es por la mañana del jueves, entonces se puede anticipar como antes en el miércoles el oficio. Así se dice en oficio de reformado. Es la única excepción, solamente si hay un impedimento por el horario. Ahí está. Entonces primeramente, como les expliqué, esa supresión va a dejar sin sentido ese nombre tradicional del oficio de tinieblas, ¿verdad? Como les expliqué, del hecho de que termine el oficio y todavía no se ve la luz, porque estamos ciegos. Igualmente las imágenes están cubiertas y las cruces, porque estamos ciegos, no estamos viendo. Y bueno, y ese símbolo como que se desaparece si lo cantamos por la mañana. El fin de la ceremonia es modificado. El salmo miserere final no es más que se cantaba en la oscuridad, no es más cantado. Entonces no se canta más el salmo miserere de rodillas. Nada más después del Pater Noster, de la antífona Christus factus est, Pater Noster, y se dice inmediatamente la oración sin cantar el salmo miserere. Entonces, Monseñor Gromier como que lamenta esta supresión. Ese salmo, dice él, podía continuar después de laudes o vísperas solamente, o entonces en el coro solamente, o mesmo dejarlo solamente facultativo, según él, no había necesidad de suprimirlo como de manera radical. Los reformadores querían evitar como una repetición del Salmo Miserere, porque ya en el oficio de laudes del tinieblas se canta el Salmo Miserere y se cantaba de nuevo en rodillas para concluir el oficio. Entonces ellos querían como evitar esa repetición del canto del Miserere. Igualmente, la reforma de 1955 no menciona más el ruido simbólico que hacemos en el fin del oficio. En 1956, una respuesta a la Sagrada Congregación de los Ritos indica que, puesto que las rúbricas, esa rúbrica se tenía quedado muda sobre la cuestión, se tenía que tener este ruido de fin del oficio como suprimido. Entonces, las rúbricas simplemente no mencionan el ruido. Y se quedó la duda, ¿hay que hacer o no hay que hacer? Y en 1956, un año después, la Sagrada Congregación dice, las rúbricas no mencionan, eso quiere decir que tenemos que tenerlo por suprimido. Sin embargo, en casi todos los lugares en que se cantan las tinieblas, incluso según el oficio de 1955, ese ruido se hace. Igualmente como la cuestión de que la cruz golpee la puerta de la iglesia y la abra, esa costumbre continuó, aunque el texto de las rúbricas reformadas decía que no. Porque como se quedó mucho como costumbre, es una costumbre que ya está como arraigada exactamente. Y por eso el ruido del oficio de tinieblas de manera práctica continúa en muchos lugares, aunque el texto había sido dicho que no se hacía más ese ruido. En el caso aquí, simplemente las rúbricas no mencionan que se haga ese ruido, es más la interpretación dada por la Sagrada Congregación en 1956 que dijo que no tenía que hacer. En la edición del breviario de 1961, la última antes de las reformas postconciliares, no solamente el ruido no es mencionado, pero también no se hace mención que se oculte la 15ª vela, la última vela, atrás del altar, por detrás del altar. Entonces,
Pero eso estamos hablando del breviario reformado ya en 1961. Aquí ya no es más. En 55 no hace todavía mención de esta vela que eso oculta. Ahí está. La reforma, conclusión, la reforma de la Semana Santa del Papa Pío XII, entonces Pío XII porque fue el que asignó esa reforma de 1955, no cambió en gran parte los textos litúrgicos de Maitines y Laudes de las Tinieblas. Sin embargo, las modificaciones de detalles que fueron hechas fueron suficientes para como disminuir el simbolismo de muchos elementos de ese oficio. Como les expliqué, el hecho de cantar el oficio en la noche, por ser tinieblas, o el hecho de hacer el ruido, porque es el trueno que se oye en la muerte durante la pasión de nuestro Señor, etc. Entonces todo esto, todos esos cambios, aunque no haya cambiado mucho el texto, pero todos estos cambios en la ceremonia como que disminuyen la simbología que la tradición había llevado al oficio de estos días de Trido Pascual. Ahí está. Sin embargo, no hay que olvidar que estos oficios son tan tradicionales que hay muchas composiciones clásicas, que componen ese oficio, como les expliqué de las lamentaciones, para explicar justamente el hecho de que es un oficio que tiene muchos elementos tradicionales. Bueno, hoy tenemos que terminar por aquí por la ceremonia que va a seguir de la coronación de Nuestra Señora en este último sábado del mes de mayo. Entonces nos quedamos aquí por el oficio de tinieblas. La próxima clase vamos a empezar a ver las otras horas del oficio durante el trido y así podemos empezar a ver ya, quizás, creo que ya en la próxima semana ya empezamos a ver el Jueves Santo. Vemos lo que cambió. Aquí solo nada más hablamos del oficio de tinieblas, que es Maitines y Laudes. Las otras horas del oficio de este día y igualmente vamos a empezar a ver lo que cambió en el Jueves Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.